Buenos días, hermanos y amigos. Nuevamente te estamos dando la bienvenida en este día miércoles para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así es que te voy a invitar, como siempre, para que cerremos nuestros ojos y pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias, Padre, porque nuevamente nos ha permitido ver la luz de un nuevo día y vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Pedimos de su Espíritu Santo, pedimos bendición, protección y agradecimiento por las bondades manifestadas sobre cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, en su Hijo amado lo pedimos y agradecemos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como te decía, bienvenido en este día miércoles al estudio de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que ya estamos en el estudio número 13, en la semana número 13 de este trimestre. Ya estamos por concluir el estudio correspondiente a estos 3 meses y el tema de la semana es el Señor resucitado. Y para este día miércoles 25 de septiembre, el título es La aparición a María y a otros. Vamos a leer en este día lo que nos dice Marcos capítulo 16 versos del 9 al 20. Más como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana. Apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y estaban llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Continuamos con el relato de los hechos que acontecieron en torno a la resurrección de Jesús. Él ya había salido de la tumba y ahora nos encontramos ya en los momentos cuando se les aparece a las mujeres y a los discípulos. Y surgen una serie de preguntas. Si decimos que Jesús conoce lo que hay en nuestros corazones, ¿será que por ese motivo se les apareció antes de irse al cielo? ¿Por qué se les apareció primero a las mujeres? ¿Y tú crees que realmente Jesús resucitó? En el versículo 9 leímos que se le apareció primeramente a María Magdalena. ¿Por qué se le apareció primero a ella? ¿Cómo lo explica el escritor de la lección de hoy? Recordemos que ese tiempo, o más bien en ese tiempo, las mujeres no tenían un estatus alto como para considerarlas como testigos. ¡Qué tremendo! Pero aún así Jesús se le apareció a las mujeres, porque si hubiera sido una simple historia falsa, lo más probable es que se hubieran seleccionado a los hombres como primeros testigos para hacer creer que era algo real.
cómo era la historia o cómo estaba la sociedad en aquel momento, que el sector femenino no tenía credibilidad en cuanto a las cosas que veían o que decían. Y el versículo 11 nos dice que María Magdalena fue y les comentó a los discípulos, pero estos no creyeron en su testimonio por el simple hecho de ser una mujer. Terrible. Pero este hecho hace que todo el relato de la resurrección de Jesús se vuelva cierto y legítimo. En los versos 12 y 13 dice que Jesús se les apareció en ese mismo día de la resurrección por la tarde a otros dos que iban caminando. Seguramente estos dos habían estado en Jerusalén para celebrar la Pascua y habían permanecido allí a causa de la crucifixión de Jesús. Y después, por el rumor de que había resucitado, Jesús les alcanzó y les habló durante casi 2 horas de camino sobre las escrituras, sobre lo que las escrituras hablan de él. No realizó ningún milagro para convencerlos, sino que solamente les explicó las sagradas escrituras, demostrándoles Jesús la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Muchos cristianos hoy en día descartan el Antiguo Testamento y dicen que no tiene utilidad. Y sobre esto ya lo había dicho antes en Lucas 16:31. Esto está en el deseado de todas las gentes en la página 738 y página 740. Luego, así como las mujeres fueron y le contaron a los discípulos y estos no les creyeron, lo mismo pasó con estos dos, que cuando regresaron a Jerusalén, le contaron a los discípulos. Y termina el verso 13 diciendo que ni aún a ellos les creyeron. Y en el versículo 14 leímos que Jesús finalmente se les apareció a los 11 y les recriminó el hecho de no creer en su resurrección, a pesar de las pruebas suficientes que comprobaban que él estaba vivo. Jesús les reprochó su dureza de corazón y por eso preguntaba antes si Jesús antes de ir al cielo les debía confirmar que en realidad había resucitado, porque no habían creído cuando él estuvo con ellos todas las cosas que habrían de suceder para que las escrituras se cumpliesen. Jesús sabía que los discípulos en su corazón había duda y había incredulidad de la resurrección de Jesús. Y solamente fue hasta cuando Jesús tomó alimento con ellos que la incredulidad se les desapareció por completo. En Cada Día con Dios, en la página 90, leemos lo siguiente: cada manifestación de duda fortalece la incredulidad. Cada pensamiento y palabra de esperanza, valor, luz y amor fortalece la fe y fortifica el alma para resistir en medio de la oscuridad moral que existe en el mundo. Los que hablan acerca de la fe tendrán fe, y los que hablan acerca del desánimo tendrán desánimo. Nos transformamos de acuerdo con lo que contemplamos. Después de este llamado de atención, según Marcos 16:15, Jesús les dio la misión a los alrededor de 500 discípulos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús les dio amplias instrucciones, repitiéndolas muchas veces para que los discípulos comprendiesen su significado. A partir de ese momento, todo aquel que es discípulo de Jesús ha de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. En el verso 16 podemos leer 2 requisitos para los que aceptan las enseñanzas del Evangelio:
fe en Jesús y bautismo. Este será salvo. Y los que no creyeren también reciben su premio, la condenación, y es porque así lo decidió el incrédulo. Y me gusta lo que los versículos 17 y 18 nos enseñan, y es que hablan de las señales o demostraciones sobrenaturales del poder divino. Aunque estos milagros no son una evidencia de que el evangelio es genuino, recordemos que Jesús nunca usó los milagros como señales para demostrar que era el Hijo de Dios. Estas señales que se mencionan, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Será que si nosotros verdaderamente creemos en Jesús, seremos capaces de hacer esas señales o milagros? Solamente estando íntimamente relacionado con Jesús, llegaremos a estar seguros de todo lo que podemos hacer en este mundo. El versículo 20 nos da la pauta para que creamos que con la ayuda de Dios, con la ayuda divina, con la ayuda del Espíritu Santo, de esta manera predicaremos el Evangelio y el Señor estará obrando juntamente con nosotros, y todas esas señales o milagros sucedían para confirmar la palabra. Para finalizar el estudio de este día, sobre esto Elena de White escribió en los Hechos de los Apóstoles en la página 22 y 23. La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. Dios te bendiga. Y mañana continuamos con otro tema interesante. Hasta pronto.